directamente por un general que intuyó las ventajas naturales de su puerto. Entre aquellas, pocas se han mantenido desde su origen y durante más de 2000 años siendo una base militar naval, lo que demuestra el buen ojo de su fundador. El general en cuestión se llamaba Asdrúbal. El año era el 227 a.C. y la ciudad se llama Cartagena. Situada en el sureste de España, Cartagena tiene más de 200.000 habitantes. Sede de la Asamblea Regional, es sede también del Almirante de Acción Marítima de la Armada. Su puerto lo ha visto todo. La llegada de los cartagineses, la invasión de los romanos, la disolución del imperio, la llegada del cristianismo, la evolución de la Armada española e incluso el persistente desprecio del olvido. Ciudad varias veces caída y otras tantas levantada. Pero ahí está, una vez más, resurgiendo de sus propias cenizas hacia arriba. Durante años era muy habitual que sus calles estuvieran rebosantes de soldados de reemplazo. Estas dos figuras son un homenaje a aquellos días no tan lejanos en los que las plazas de Cartagena hervían con la presencia multitudinaria de jóvenes de todo el país. Casi todos los jóvenes que hacían la mili en Cartagena se fotografiaban frente al submarino de Isaac Peral, inventor, precursor y cartagenero. Cartagena empieza siendo Cartago Nova como réplica de la ciudad de Cartago, pero solo 19 años después fue conquistada por el general romano Escipión. Según la tradición, en su puerto desembarcó Santiago Apóstol. Fue ciudad bizantina, visigoda y musulmana, hasta que en 1250 pasa definitivamente a manos cristianas. En el siglo XVIII es designada capital del departamento marítimo del Mediterráneo, y a principios del XX se convierte en una importante ciudad minera e industrial. Cartagena creció de espaldas al mar. El ensanche tuvo un crecimiento espectacular, lo que conllevó un abandono del casco histórico. Pero hoy no es así. Más de 100 rehabilitaciones recientes avalan una política de recuperación de un entramado urbanístico que es tejido vivo desde hace nada menos que 2300 años. Hace poco, en la excavación de la ermita de San José, que se sabía había sido destruida en el siglo XIX, se encontró esta interesante cripta y lugar de enterramiento. A su lado apareció por casualidad un fragmento de lienzo púnico, apenas unas decenas de metros. No es gran cosa, a no ser que tengamos en cuenta que se trata de la única muralla cartaginesa en todo el continente europeo. El exterior del edificio marca la dirección en la que iba la muralla, la altura que alcanzaba y el ancho al que llegaba. Arquitectura sugerente, además de inteligente. La plaza de toros es bastante antigua, tiene unos 200 años, pero los restos del anfiteatro romano que permanecen enterrados bajo sus cimientos tienen 2000. La presencia de ruinas históricas en toda la ciudad, limitando el paso de gentes o vehículos, es el precio de una urbe asentada sobre una historia riquísima. En sótanos visitables quedan restos de la Cartago Nova romana.
una excavación para un aparcamiento o la construcción de una nueva vivienda van poniendo al descubierto restos de una importantísima ciudad romana. Hace tan solo 15 años, unas obras pusieron al descubierto esta maravilla arqueológica. El teatro romano de época de Augusto, del siglo I de nuestra era. El teatro se corresponde con el típico teatro romano, cuyas piezas principales se traían hechas de Roma y aquí se montaban. Una especie de franquicia de la antigüedad. En realidad, se trataba de la ejecución fidedigna de un programa arquitectónico dictado desde la metrópolis. El aforo calculado de unos 6.000 espectadores da idea de la importancia de la ciudad en época romana. Los cartageneros derrochan imaginación a raudales. Si en muchas otras ciudades mediterráneas hay fiestas de moros y cristianos, aquí se ha creado una de cartagineses y romanos. Se trata de una representación viva de la Segunda Guerra Púnica, cuyos festejos duran toda una semana. Nada más apropiado. También dual. También representación de una batalla. También un juego de disfraces en el que participa la ciudad entera. Por unos días la vida diaria queda aparcada y respiramos distinto dentro de otro traje. Definitivamente en este país nos encanta disfrazarnos. En cualquier lugar no hay carnaval, ofrenda floral o fiesta local en la que demos un pasito más allá a favor del juego tentador de ser otro durante unas horas. En esto, el hábito hace al patricio, como las sandalias hacen al centurión. Tiempos de juego donde los adultos regresan a ciertos rincones de su infancia. Desde la antigüedad, Cartagena creció entre 5 colinas que tenían un carácter estratégico a la vez que religioso. Afortunadamente, la presión constructiva ha ido en otras direcciones y las colinas exentas de edificios podrán ser excavadas y revelarnos su pasado. La más importante de todas ellas es el Cerro de la Concepción. En la parte alta del cerro está el Parque Torres, un jardín con una situación privilegiada. Es residencia de un numeroso colectivo de pavos reales y está coronada por un bastión de la Cartagena medieval. Muy cerca se sostienen las ruinas de la Catedral Vieja, semidestruida en la Guerra Civil y también vestigio de la Cartagena del Medioevo. Hoy el escenario está vacío, pero en este mirador privilegiado del Parque Torres es donde se celebra cada año la Mar de Músicas. Un festival cada vez más considerado en el muestrario musical de nuestro país. El perfil del frente marítimo de Cartagena está definido por una imponente muralla construida en época de Carlos III, cuyo tamaño resalta la importancia de Cartagena para la corona española del siglo XVIII. Una escalera de moderno diseño desciende desde la muralla y conecta la Cartagena clásica con el puerto. Sobre la muralla destaca el Hospital Real, desde no hace mucho rehabilitado como centro universitario. Sobre la escalera principal del antiguo hospital hay una cúpula pintada, obra de un artista local, y que pretende ser una especie de homenaje a la ciencia. No es casualidad. La Universidad de Cartagena es una universidad politécnica, en buena lógica emparentada con su pasado industrial y minero. Muy cerca del hospital, y en lo que había sido sede de un regimiento del Ejército de Tierra, el cuartel de Antiguones es hoy Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Pero lo que mejor caracteriza la Cartagena dieciochesca es el arsenal. Parecen apacibles edificios coloniales, pero se trata de un gran complejo industrial, naviero y castrense que necesariamente toca el mar. Felipe V creó 3 departamentos marítimos desde los que dirigir la Armada Española, uno de los cuales fue Cartagena. En la actualidad, el arsenal es la base de submarinos de nuestro ejército. El arsenal fue creado con la intención de ser uno de los principales puertos de atraque, construcción y reparación de navíos de guerra. Su paulatino deterioro, sobre todo después de la caída de las últimas colonias americanas, encontró un nuevo destino con la construcción y mantenimiento de los submarinos. El arsenal es además la rada del buque de investigación oceanográfica Hespérides. Cabo de Palos. Podría parecer que la escuela de buceo del ejército esté ubicada en Cartagena ha hecho proliferar las muchas escuelas de buceo de la zona. Pero la verdadera razón es que, en opinión de expertos, los fondos marinos de la zona son unos de los más espectaculares de nuestro país. La belleza de estos fondos compite con su interés arqueológico. No en vano, Cartagena alberga el Museo Nacional de Arqueología Marina. El museo cuenta con una reproducción a escala real de un mercante romano. Las ánforas son los barriles de la época, idóneos para el transporte de vino, cereal, aceite y garum, una pasta de pescado muy apreciada en Roma. El museo alberga hallazgos de distintos pecios, entre las que destacan unos curiosos colmillos de elefante del siglo VI a.C., que conservan una interesante inscripción ibérica. El frente del museo es ya perfil de la Cartagena moderna. También lo es el Club de Regatas, lugar frecuentado por amantes del mar que gozan el privilegio de tomarse una cervecita sintiendo todo el aroma del Mediterráneo. Cartagena cuenta con un abrigado puerto de recreo, pero la costa turística de Cartagena tiene nombre propio: el Mar Menor. Esta línea de tierra separa el Mar Menor, la laguna salada mayor de Europa, del Mediterráneo, que aquí llaman Mar Mayor. El crecimiento turístico de los últimos años ha sido definitivo en la creación de riqueza en la zona. La particularidad de tener playas a 2 mares es un privilegio de muy pocos lugares en el mundo, especialmente cuando el clima es además un bien garantizado. Desde lejos, La Manga parece una calle en el aire o un espejismo en un desierto de agua. El pescado y el arroz son la base del típico caldero. Nunca estaría mal si va seguido de una liviana ensalada de calamar, culminada por un sugerente postre con pétalos de flores comestibles. Cartagena tiene muchos y buenos restaurantes. El campo de Cartagena tiene fama por la variedad y abundancia de su huerta. Hoy los molinos son restos magníficos de un mundo rural en transformación.
mucho más tranquilas y descongestionadas son las playas del Parque Natural de Calblanque, donde abundan las dunas fósiles y el esparto. No en vano, Cartagena se llamó Cartago Espartaria en época bizantina. Naturaleza salvaje, refugio privilegiado de aves marinas, lugar espléndido para el paseo o el senderismo que se halla dentro del propio término municipal. Cercana a la emergente prosperidad de La Manga, la Sierra Minera destaca por lo contrario. Minas a cielo abierto, abandonadas. Arqueología industrial, de la que al igual que los dinosaurios, solo quedan los esqueletos. Hoy parece un monte herido, lleno de brechas sin cicatrizar y pozos sin fondo. Existen más de 2000 pozos en la Sierra Minera. Plata, plomo, azufre, zinc y algunos minerales más se extrajeron de estas minas que tanto enriquecieron a la ciudad a lo largo de su historia. Hubo una primera etapa en época romana, una segunda al final del siglo XIX y una tercera desde los años 50 a los 90 del pasado siglo. Lo cierto es que en el siglo XIX, una vez más Cartagena volvió a resurgir de sus propias cenizas. Las minas generaron una ola de riqueza que emparentó la ciudad con los movimientos historicistas y modernistas del momento. Esta Cartagena de líneas curvas, de ostentación y adorno, resulta un verdadero hallazgo. La coincidencia de una ola de riqueza generalizada con los movimientos artísticos del momento hizo que se construyeran auténticos palacios. La ciudad está trufada con fachadas magníficas que asoman en calles y plazas. De esa época es la estación del ferrocarril. De esa época también es el casino. Además de baile, ajedrez, dominó, naipes y conferencias, hay clase de esgrima. El casino tiene una estupenda escalera bien guarnecida con cristales al ácido. Dibujos, transparencias, motivos vegetales, sugerencia de un sueño lechoso cuyo cenit es una cúpula con el escudo de Cartagena. El palacio consistorial es también de época modernista. Mucho diseño, gran apariencia, pero materiales de baja calidad. Todo ello se descubrió hace muy poco cuando se hizo una restauración a fondo, respetuosa y necesaria. En la calle Mayor destaca el edificio de Capitanía. La carcasa de dos antiguos torpedos flanquean la escalera que conduce al Salón del Trono. En el edificio, el rey Alfonso XIII cenó por última vez en España cuando se fue al exilio desde este puerto. El destino, en ocasiones paradójico, hizo que años después sus restos regresasen también por Cartagena. Iglesia de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena, y cuya festividad el Viernes de Dolores adelanta en un par de días el comienzo de la Semana Santa.
La Semana Santa cartagenera tiene un marcado aire castrense, orden y sincronía de una ciudad secularmente militarizada. Los 11 cortejos que la conforman intentan ser un recorrido cronológico de la Pasión de Cristo. El mismo miércoles, en la procesión del Cristo del Prendimiento, un detalle curioso. La escultura de la Santa Cena tiene en su mesa productos frescos. Naturalmente, la mayoría del campo de Cartagena. Juan Salcillo es el autor de algunas esculturas que logran emocionar 300 años después de haber sido hechas. Tal vez el momento más emocionante de la Semana Santa sea el encuentro, en el amanecer del Viernes Santo, de Jesús y la Virgen Dolorosa, que cariñosamente llaman la Pequeñica. A partir de ese momento, se convierten en una única procesión que marcha unida hasta la iglesia. San Pedro Marina Cartagena es posiblemente el único santo del mundo con DNI propio. Concretamente, el 40.429.029C. Puede parecer una broma, pero es así. Pedro Marina Cartagena, oficial de Arsenales, por todos nosotros, querido y venerado San Pedro. El ayudante mayor me solicita que tras un año entre los muros del Arsenal, autorice tu salida a la ciudad de Cartagena, en la anochecida del día de hoy, Martes Santo. Te sugiero, conociendo lo bondadoso que eres, que te cuides de las malas compañías que puedan llevarte por caminos poco recomendables. Recuerda la obligación que tienes de regresar a horas tempranas de la madrugada del próximo jueves. Y ahora, os pido que unáis vuestras voces a la mía en el grito unánime de ¡Viva el San Pedro! ¡Viva! Más allá de la anécdota, esto subraya el carácter familiar de los cartageneros, que humanizan a sus santos hasta donde les es posible. Está claro que la figura no regresa antes de las 12 y, en consecuencia, permanecerá arrestada durante un año. Como es natural, la sanción se cumple irrevocablemente y la figura del santo es guardada hasta la siguiente Semana Santa. En principio, esto era la excavación a cielo abierto de un cementerio paleocristiano del siglo V. Se cubrió y al hacerlo se acondicionaron las salas laterales para guardar algunos de los muchos hallazgos arqueológicos de la ciudad. Ese es el origen atípico de este museo situado en pleno ensanche. Interesante falange prehistórica que insiste en la hipótesis del paso de los primeros homínidos a través del estrecho. Con un cierto atrevimiento, puede afirmarse que la primera veraneante de la Manga del Mar Menor era del Calcolítico, 2000 años antes de Cristo. Collares hallados en las amoladeras del Cabo de Palos hoy nos parecerían souvenirs típicos de mercadillo, valga la frivolidad. Frente al rutilante pasado, el prosaico y necesario presente. El Valle de Escombreras, separado de la ciudad por un monte, se podría considerar como el Valle de la Energía. Gas, petróleo, electricidad. Aquí se produce y se distribuye. De hecho, el gas argelino llega a España a través de Cartagena.
Pieza excepcional de arqueología industrial situada en el centro de una glorieta. El acervo popular ha bautizado la grúa con un nombre certero: Sansón. Una vez más, el sentido de la familiaridad cartagenera no tiene límites. Desde lejos no lo parecen, pero son ruinas. Las baterías de costa son otro tipo de ruinas. Los nuevos armamentos disuasorios garantizan su inutilidad, pero son bellos lugares dotados de vistas magníficas. Lugares de vigilancia que durante siglos protegieron nuestras costas. Gigantes amenazadores que ya no intimidan a nadie. Han quedado congelados en el tiempo, formando parte de los catálogos de arquitectura militar, desafiantes y orgullosos. Interesante sugerencia para lo que el futuro quiera hacer con ellos. La ciudad ha musealizado los refugios aéreos de la guerra civil, en los que muchos ciudadanos pasaron días de incertidumbre y sufrimiento. Cartagena fue una de las últimas ciudades fieles al gobierno de la República y pagó un alto precio. Los nietos o bisnietos de los combatientes aprenden para no olvidar. Recuerdan para nunca repetir aquel dolor que ya entró en la historia. Cartagena nunca se ha dejado amedrentar y va hacia adelante. Ciudad consciente de su pasado industrial, minero, pesquero y militar, tiene hoy además una clara vocación cultural. Tiene poderosas razones para ello, un origen legendario, un pasado excepcional, la humildad de un presente emergente y todo un futuro por delante. Asdrúbal inventó una ciudad, pero no podía predecir la capacidad de supervivencia de sus gentes. 2300 años lo demuestran. Almirante de acción marítima de la Armada. Su puerto lo ha visto todo. La llegada de los cartagineses, la invasión de los romanos, la disolución del imperio, la llegada del cristianismo, la evolución de la Armada española e incluso el persistente desprecio del olvido. Ciudad varias veces caída y otras tantas levantada. Pero ahí está, una vez más resurgiendo de sus propias cenizas hacia arriba. Durante años era muy habitual que sus calles estuvieran rebosantes de soldados de reemplazo. Estas dos figuras son un homenaje a aquellos días no tan lejanos, en los que las plazas de Cartagena hervían con la presencia multitudinaria de jóvenes de todo el país. Casi todos los jóvenes que hacían la mili en Cartagena se fotografiaban frente al submarino de Isaac Peral, inventor, precursor y cartagenero. Cartagena empieza siendo Cartago Nova. Situada en el sureste de España, Cartagena tiene más de 200.000 habitantes. Sede de la Asamblea Regional, es sede también de la... Pocas ciudades del mundo fueron fundadas directamente por un general que intuyó las ventajas naturales de su puerto. Entre aquellas, pocas se han mantenido desde su origen y durante más de 2000 años siendo una base militar naval.
lo que demuestra el buen ojo de su fundador. El general en cuestión se llamaba Asdrúbal. El año era el 227 a.C. y la ciudad se llama Cartagena.